¿Qué tal, familia de la fe? Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un tiempo preciosísimo de descanso para los que estamos en Colombia, porque tenemos día de lunes de Emiliani, es decir, día festivo, y seguramente algunos estarán viéndonos después y algunos están muy conectaditos en vivo. En esta ocasión estamos transmitiendo en diferido. Sin embargo, tenemos aquí la oportunidad de orar, sí, por estas peticiones que ya algunos han escrito quizás en el chat, y algunos saludos que nos estamos dando. Ahí estaré seguramente en el chat dando, motivando también y orando por estas particulares necesidades. Y nosotros tenemos un equipo de intercesión. Ahí está un grupo de personas que este ministerio sigue vigente, sigue haciendo su actividad. Los miércoles en la mañana están allí reunidas Carmencita, está Martica, está otras personas del mismo equipo que están orando por estas necesidades, que se están enterando y tomando notas a veces en el chat de las peticiones para reforzar el trabajo que estamos haciendo desde aquí. Así que vamos a empezar orando por cada uno, pues por este espacio y por la palabra que va a edificar nuestros corazones. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta ocasión por la oportunidad que tenemos de entrar en tu presencia a través de la oración, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están allí en este espacio de devocionales en cuarentena, escuchando tu palabra, orando, intercediendo los unos por los otros. Mira estas peticiones que están en el chat, Padre, que tú las conoces, Señor. Oramos de una forma muy especial por el trabajo de Martica Reyes, Padre Celestial, para que ella pueda tener este lugar nuevo donde pueda estar desenvolviéndose con su trabajo, Señor. Guíale, direcciónale, pon paz en su corazón, igualmente por el trabajo de Glorita Rubio, Señor, a que pueda seguir siendo sorprendida con las bendiciones preciosas que tu Espíritu trae. A todos los que están escribiendo en el chat por peticiones especiales, Señor, tú las conoces, Señor, y oramos en el nombre de Jesús para que la vida de todos y cada uno de tus hijos vea tu gloria en la respuesta de estas oraciones conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Aquellas personas que están siendo afectadas en su salud sean sanadas en el nombre de Jesús. Aquellas personas que están necesitando salir de deudas, necesitando urgentemente una provisión económica, pedimos en el nombre de Jesús que sean abiertas las ventanas de los cielos para que haya bendición sobre ellos en abundancia, Señor. No solamente que permita suplir estas necesidades, Señor, y salir de estas deudas, sino bendecir también tu pueblo, Señor. Oramos también por aquellos que están en una decisión coyuntural, Señor, que tienen una dualidad, que tienen muchas opciones para tomar una decisión. Guíales en el camino en que deben andar, Señor, que ellos puedan amar tu voluntad y hacer tu voluntad en sus decisiones, Señor. Dales claridad frente a estas decisiones que tienen que tomar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Ahora enséñanos a través de tu palabra, ministranos a través de ella, y que esta palabra afirme tu carácter en nosotros. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Muy bien. Vamos a pedirles que escriban ahí en el chat las palabras que ya hemos estudiado de esta serie de obediencia. Allí tendremos la oportunidad de repasar cada una de estas cosas que ya han sido tratadas. Hemos visto la importancia de la obediencia y cómo la obediencia trae una cantidad de bendiciones a nuestra vida, pero también demanda de nosotros. Así que esperamos que cada una de estas verdades que hemos estado estudiando la podamos analizar en nuestras propias vidas y preguntándonos, bueno, ¿cuánto es una realidad esto en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para mejorar en la calidad de mi obediencia para con el Señor? ¿Cuánto de esta obediencia está agradando al Señor? ¿Cuánto está trayendo esta bendición a mi propia vida? Muy bien, ahí estamos escribiendo estas palabras. Pero para ir repasando entonces a medida quienes me van ganando, antes de que termine de repasarlas, espero que varios hayan escrito ahí en el chat todas las palabras que corresponden a lo que ya hemos estudiado hasta ahora. Hemos estudiado, número 1, orden. ¿Por qué? Porque la obediencia es un mandamiento, no es una opción. Tenemos el mandamiento de parte de Dios de obedecer. Número 2, la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Un gran ejemplo de ello es la obediencia que los hijos hacen a sus padres, que esto trae prosperidad y longevidad. Número 3,
Con la letra E, tenemos en Cristo un ejemplo, esa es la palabra, ejemplo de obediencia. Jesús amaba hacer la obediencia, ser obediente al Padre, y constituía la obediencia en un asunto vital, porque para él era agradar a Dios, era su comida y su bebida. Hablamos también con la letra D, decisión. Obedecer es una decisión. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver en distintas disyuntivas. Dios me pide esto, pero otras personas me están ordenando esto. Y allí esta orden de las personas viene en contravía de lo que Dios espera de mí, de lo que me está pidiendo. ¿Cuál es la decisión? Obedecer a Dios, obedecer a los hombres. La invitación de Pedro, por ejemplo, y de Juan es mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia es imprescindible. La obediencia es imprescindible porque Jesús, como lo decía, para mí, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Era inclusive más importante que el satisfacer las necesidades básicas humanas. Pero también es imprescindible porque la obediencia a la verdad determina incluso la salvación que tengamos, nuestra vida eterna en Cristo Jesús. La obediencia debe tener evidencias. No podemos decir somos cristianos y amamos a Dios y caminamos en desobediencia. La autenticidad de nuestro cristianismo se evidencia en la obediencia que tengamos a la palabra de Dios. También hablamos de la obediencia como una negación, como en el ejemplo de Jesús allí en el huerto de los olivos orando: Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No son pocas las situaciones en las que nos encontramos en una disyuntiva respecto a lo que queremos nosotros hacer y a lo que es la voluntad de Dios, y algunas cosas que queremos hacer, que nos gustaría, que amamos, que añoramos hacer, van en contravía de la voluntad de Dios, y ahí tenemos que negarnos. O bien nos negamos a hacer la voluntad de Dios, o bien nos negamos a hacer nuestra propia voluntad para que la de Dios sea hecha en nuestras vidas. ¿Cuál de las dos traerá más beneficio? Por supuesto, obedecer a Dios antes que a los hombres. También hablamos de constancia, fue la última palabra que estuvimos viendo en esta serie de la obediencia, y hablamos entonces de que la obediencia no puede ser como bombillito de Navidad que prende y apaga, sino una obediencia constante. Esto, por supuesto, requiere disciplina. Lo que le pasó a los Gálatas cuando Pablo les escribe en capítulo 5, verso 7, vosotros corríais bien, vosotros andabais bien en el tema de la obediencia. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y estas palabras da en el tono de que ellos están pretendiendo obedecer la ley de Moisés en todos sus rigurosos mandamientos, ¿sí? No porque nos esté invitando a desobedecer las normas divinas, sino porque nos está invitando a mirar la ley desde una perspectiva por la cual fue dada, como un ayo, para que nosotros comprendamos que la ley tiene una función, y es ayudarnos a comprender que sin el poder del Espíritu Santo, que sin la autoridad del nombre de Jesús, que sin la obra de la palabra en nuestras propias vidas, no hay nada que podamos hacer por nuestra propia cuenta para poder ser salvos. Y ahí el repaso de todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Hoy quiero entrar en la letra I de obediencia, entrando ya al 9º punto de esta serie, y tiene que ver con la obediencia, que la obediencia es impulsadora. Tiene que ver con la palabra impulso, la letra I. Miremos en Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1:8, un versículo muy conocido, y muchos, inclusive niños especialmente, han memorizado esta cita bíblica. Tal vez tú la puedes referir mientras la leo de manera de memoria, así también repasas esto. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, una forma de masticar, como hace el ganado, rumiar, masticar, meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para que sepas más? No, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nota, aquí no se nos está diciendo que la Biblia es un documento para que nos informemos. La Biblia es el documento de los estamentos de Dios, de los estatutos de Dios, para que lo meditemos,
para que lo guardemos y para que hagamos conforme a todo lo que está escrito, es decir, para que lo obedezcamos. La palabra obediencia no aparece allí en el texto, pero está implícita en el concepto de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y esta es la esencia de la obediencia, porque cuando abordamos la escritura, estudiamos la palabra, recordemos que podemos abordarla de manera histórica, pero no es la intención de Dios darnos una información de algo que aconteció hace tantos años, aunque muchos la abordan así. Algunos la pueden abordar de manera literaria, como quien aborda el Quijote de la Mancha, pero pues esa tampoco es la idea de Dios con la palabra. Podemos abordarla como un documento moralista. Sí, algunos hacen mucho esto en razón a que, bueno, quieren comportarse mejor y encuentran en la escritura algunos valores morales muy valiosos, pero va más allá de esto. Es el WhatsApp de Dios que nos da las instrucciones de cómo debemos vivir la vida cristiana bajo el poder del Espíritu Santo. Así que cuando plantea que este libro de la ley debe ser meditado de día y de noche para que guarde y haga conforme a todo lo que está escrito, ese es el estatuto, pero detrás de eso viene unas bendiciones y dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, esto es lo que yo quiero enfatizar como impulso. Queremos o creemos, y en el campo comercial y empresarial consideramos que necesitamos un impulso. Hasta las águilas necesitan un impulso financiero en un proyecto. Escribir un documento en el proyecto de un emprendimiento. Tal vez necesitamos capacitación como impulso para generar un emprendimiento. Tal vez necesitamos una inversión económica como impulso para iniciar un emprendimiento. Tal vez necesitamos un socio que tenga unas competencias profesionales y que enriquezca el proyecto como un impulso para darle inicio a esto. Pero una clave que aparece allí en la escritura es que si queremos ser prósperos en nuestro camino y que las cosas que emprendamos nos salgan bien, necesitamos un impulso. ¿Cuál impulso? El impulso que nos da la obediencia a su palabra. Volvamos a leer el texto ya desde esta perspectiva. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando dice entonces, implica cuando hayas hecho esto, harás prosperar tu camino. Pero yo pensé que prosperaba con el proyecto nomás, con el socio profesional, con el impulso económico, sí, pero aquí el pasaje está yendo más allá. Yo tengo un gran impulso de prosperidad cuando camino en obediencia a los lineamientos de Dios y todo me saldrá bien. Por eso estamos haciendo énfasis en este aspecto. La obediencia es impulsadora porque Dios bendice la obediencia y Dios quiere que cuando caminemos en su obediencia nosotros seamos prosperados. Cuando Israel estaba surgiendo en medio de la esclavitud, estaba saliendo de la esclavitud que estaba en Egipto y atravesaba el desierto, muchos eventos se dieron en el desierto para que se diera una transición de una generación con mentalidad de esclavos a una generación próspera, a una generación con mentalidad conquistadora. Durante más de 300 años Israel estuvo sometido bajo el yugo de Egipto y se desarrolló en ellos una mentalidad limitada, dependiente, conformista, que inclusive muchos episodios que vivieron ellos demostraban que añoraban incluso devolverse para continuar en las aparentes condiciones de confort sometidos al yugo egipcio, porque en alguna ocasión le dijeron a Moisés, nos has traído aquí para que muramos en el desierto, era mejor continuar con los egipcios porque allí podíamos comer de los ajos, de esas cosas que ellos nos daban, pero Dios los quería sacar a una mejor condición, a un mejor nivel, pero lamentablemente su fe no les permitió a esa generación poseer lo que Dios les dio. Pasaron 40 años para que se diera un proceso
de un cambio de chip, de un cambio de una mentalidad obediente a los hombres, sometida, sin el aprecio de los egipcios, en una tierra que no era la suya, bajo unas condiciones ajenas a las promesas y a la obediencia de Dios, y que cambiar esa mentalidad para empezar una nueva generación, una generación dispuesta a creerle a Dios, una generación dispuesta a obedecer los lineamientos de Dios y una generación dispuesta a poseer en medio de una campaña conquistadora donde Dios le respaldó en todos, a poseer la tierra. Y esta nueva generación con un nuevo chip en su mente que priorizaba la obediencia a Dios por encima de la obediencia de los hombres, fue la generación que conquistó la tierra prometida. Esta generación que entró en obediencia, la otra era una generación que definitivamente no podía obedecer porque tenía una mentalidad limitada y conformista a una condición de esclavitud. Esta nueva generación era una generación que había comprendido el valor de los estatutos divinos y de la importancia de la obediencia a ellos. No era absolutamente o perfectamente obediente en todas las cosas, cometieron uno que otro error, como lo que sucedió en el caso de la conquista de ahí, en la segunda batalla que tuvieron dirigida por Josué. No era totalmente obediente, pero uno que otro desafortunadamente incurrió en algunas desobediencias, como lo vemos allí, pero esto les causó tropiezo y obstáculos para poder seguir conquistando. Pero cuando este hombre fue cortado de la casa de Israel, de la familia de Israel, y fue quitado y el pueblo entró en obediencia, las siguientes conquistas fueron maravillosas. Así que este gran impulso que necesitamos para conquistar estos emprendimientos, estos proyectos, estas cosas, la base del mayor impulso está en la obediencia a los estatutos divinos, a la integridad, al amar a Dios por sobre todas las cosas, al ser ese instrumento de Dios para hacer bendición en la vida de otros. Así que en esto encontramos un gran impulso de parte de Dios. Si entramos en obediencia, entonces tenemos la promesa de Dios que haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Así que a entrar en obediencia, porque esto nos da impulso a llegar a nuevos niveles de parte de Dios. Vamos a orar para que esto sea una enorme realidad en nuestras propias vidas. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Bendigo la vida de todos y cada uno de tus hijos que también estamos en este proceso gracias a este tiempo de enseñanza bíblica, Señor, de cambiar este chip de personas esclavizadas a nuestros apetitos, a la desobediencia, a hacer caprichosamente lo que nos ordena nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra avaricia, nuestros apetitos, alejándonos de nuestra obediencia a ti, Señor. Cambiar ese chip, Señor, abandonar esa forma de pensar y entrar en obediencia a tus lineamientos, Señor. Perdónanos cuando hemos dudado de ti y hemos preferido hacer las cosas a nuestra manera, incurriendo en desobediencias a tus lineamientos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a caminar siempre en obediencia a tu palabra, porque sabemos ahora, por lo que acabamos de aprender, que ella nos impulsa a que todo a ser prosperados y a que todo nos salga bien. Amamos la prosperidad, Señor, pero a veces nos enfocamos en cosas para obtener la prosperidad sin pasar por obediencia a ti, Señor. Pero hemos aprendido esta gran lección. Una de las principales claves de la prosperidad, y si no la más importante clave de la prosperidad, es la obediencia a tus lineamientos. Perdónanos cuando hemos querido pasarnos por encima de este principio para querer ser prósperos sin entrar en obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una prosperidad, Señor, consecuente a la obediencia, a disfrutarla y a dar testimonio de ella a todos los que aún no han entrado en la bendición de la obediencia. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, a todos un gran abrazo. El Señor me los bendiga. Sigamos pendientes a crecer en esto y a ver todas esas oportunidades que Dios nos permita para poner en práctica la obediencia a su palabra. Mañana nos vemos en Devocionales en Cuarentena. Dios los bendiga.